pertenece a la misma sociedad. Yo creo que hay que remontarse un poco digamos, a los valores de la modernidad, ¿no? El tema del progreso, la razón, que son los tantos valores que tiene la modernidad, ¿no? Que nos ha llevado a esta instancia, digamos, en que estamos en crisis social y ambiental. Y en este sentido, el discurso que se manejó en las regiones del norte de Chile, principalmente en la región de Antofagasta de los años 90, fue un discurso netamente, digamos, enfocado al sector minero, ¿no? Se crearon varios programas de comunicación referente a eso y finalmente se instalaron ciertas ideas fuerzas como capital minera o clúster minero. Esto fue un proceso de años, digamos, de casi una década hablando del tema. Se consolidó ahora con estos sintagmas de capital minera, de clúster minero. Ahora estamos entrampados en esto, ¿no? Que la gran minería hacia la industria que genera más contaminación en general nos ha llevado a un deterioro de la calidad de vida con grandes índices de cáncer acá, ¿no? En la región, y que gracias al alcohol, entre comillas, gracias al alcohol surgió el tema medioambiental. Este tema venía desde muchos años en todo caso. Creo, en mi opinión, que la única forma para construir un poco la idea, creo que la importancia que tienen los medios de comunicación, los medios de comunicación establecen o crean realidades. Tienen una opinión pública y establecen realidades. Lamentablemente, los medios de comunicación han estado en una sola línea, no hay un periodismo crítico. Lamentablemente las alternativas o las oportunidades de periodismo alternativo no fueron apoyadas, y ahí yo llamaría a toda la comunidad a apoyar los medios alternativos, ya, el periodismo alternativo. Pero no sé si suena un poco no periodismo alternativo, sino periodismo que hable de cosas más profundas. Y digo esto que es muy importante que la sociedad genere todos estos canales de comunicación a través de apoyar a los medios de comunicación que sean a un periodismo más profundo. Creo que es fundamental que la sociedad se autoobserve, pueda hacer autocrítica de sí, ¿no? Y eso lo pueden hacer a través del periodismo. Espero que más adelante a medios alternativos que puedan surgir pueden apoyarlos también. Eso como comentario. Usted tiene toda la razón. Yo me acuerdo cuando hará año y medio dábamos una gran pelea en la plaza de Iquique, en la Plaza Prat, contra la instalación de dos nuevas termoeléctricas que se iban a instalar a 60-70 kilómetros al sur de Iquique, ¿verdad? Y reunimos firmas. Me incluyo porque yo apoyé esta iniciativa, pero fue una iniciativa particular de un grupo de gente. Y lo más interesante de ese grupo es que era absolutamente interpolítico, no diré apolítico, interpolítico. Había gente del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana, socialistas, de todo. Reunimos 75.000 firmas. La promesa era a la municipalidad de que si reuníamos un número considerable de firmas, ellos iban a apoyar. Por supuesto que no, eso no funcionó por razones que todos conocemos. Hubo demasiado lobby en el otro sentido, y entonces la prensa alternativa, como usted dice, la prensa es muy importante. Es decir, claro, necesitamos eso. Nuestra prensa está absolutamente dominada por dos o tres grandes empresas, y eso lo sabemos. Pues nosotros tenemos una pequeña publicación alternativa allá, el Diario 21 en Iquique, que tiene, por lo menos intenta dar otra visión. Pero más allá de eso, que a mí me parece muy importante, insisto, sintámonos capaces de opinar por nosotros mismos. Así como surgió, y me permito felicitar a Mauricio González,
Así como surgió Caminantes del Desierto, una linda iniciativa que no solamente quería hacer trekking por el desierto, sino que quería conocer, aprender, qué sé yo, saber, y que entiendo que van a hacer el lanzamiento de un libro hoy día por la tarde, ¿verdad? O 2 libros. Bueno, eso es una iniciativa brillante. Una vez como existe Caminantes del Desierto, ¿cómo no va a haber pensadores del desierto? No sé. Inventémosle un nombre propicio y seamos capaces de sacrificar un poquito de nuestro tiempo para crear una pequeña cosa que sea base de, porque estas son como bolas de nieve. El Caminante del Desierto yo creo que tiene un futuro muy interesante. Ojalá hubiera una cosa parecida ya en Iquique, ¿verdad? Pero necesitamos en esta especie de radiografía que yo he tratado de hacer un poco de esta sociedad del presente versus una sociedad del futuro que sea más humana, ¿verdad? Y realmente sustentable, porque la palabra sustentable la usan todos hoy día. Yo le podría mostrar una fotografía con el afiche que tiene la central eléctrica Tarapacá, que es una central termoeléctrica ahí en Patache, en el puerto Patache, que dice: para una energía sustentable. ¡Mentirosos de mierda! ¿Qué sustentable si eso es por definición antisustentable? Entonces me indignan esas cosas. Pero la propaganda puede todo. Y el poder, digamos, de las grandes empresas cuando propician sus cosas, ¿verdad? La cantidad de folletos, propaganda que hacen, las actividades en todos los pueblos, Pica está lleno de propaganda. Ya, pero cuando uno quiere conversar las cosas a fondo no se atreven. No se atreven, porque cuando uno les dice, pero contésteme a esto. Yo me acuerdo que enfrentado discutiendo el tema con el gerente, a pesar de que estaba en construcción la Central Pacífico en ese minuto, la termoeléctrica de Patache, que ahora está prácticamente lista, le decía: oiga, ustedes tienen una comunidad de pescadores a 2 metros de ustedes, y esa comunidad de pescadores se alimenta de energía mediante un motor eléctrico que pagan ellos. ¿Cómo no han sido capaces de elegir que está la responsabilidad social empresarial? Tienen una responsabilidad social empresarial muy sui generis, muy para ellos, para su gente, pero para la comunidad real es la que está ahí al lado. Entonces, Caleta Cáñamo, así se llama la pequeña caleta que está al lado, que por lo más es un lugar arqueológico extraordinario de interés, ¿verdad? Donde hemos encontrado una serie de cosas del arcaico sumamente interesantes, al estilo de la desembocadura del río Loa, exactamente igual que Caleta Huelén, una cosa muy parecida había aparecido ahí. Bueno, esto son contrasentidos. Me da 1000 argumentos, dice, no, bueno, es que la normativa, qué sé yo, que no sé qué, no sé. Lo cierto es que los de Cáñamo están hoy en lucha absolutamente declarada a muerte con la Central Pacífico. A muerte. Y estamos hablando de un problema social. Entonces, ahí yo digo, bueno, ¿en qué estamos? Entonces, frente a lo que usted señala, yo creo que hay que tener... Hay 2 actitudes. 3 actitudes. Una, a mí no me interesa. 2, mire, no hay nada que hacer, esta cuestión no tiene solución. Como decía el presidente Barro Borgoño, los problemas se arreglan solos o no tienen solución. Y la tercera es, no, vamos a estar creando una conciencia. Hay que crear una conciencia. Interesar a la gente joven. Aquí yo veo muy pocos estudiantes, no veo a ninguno. Hay algún estudiante y ninguno. Bueno, a lo mejor no estaba destinada esta charla, perdonen, para los estudiantes, porque a lo mejor están todos en clase en este minuto. Pero son cosas que cuando el estudiantado con los grandes ideales es capaz de soñar. Tenemos que crear, cada uno de ustedes a nivel de los estudiantes, conciencia de esta cosa, pero no la educación, lo conversábamos hace poco con Domingo Gómez, verdad que tiene tanta experiencia en esto, no una educación de florero en el tema de la ecología,
Para mí es una declaración de florero, porque no veo que se traduzca en hechos. Esta cuestión no es plantar un par de arbolitos y estamos haciendo conciencia arqueológica, conciencia ecológica. No, es algo infinitamente más de fondo. Es un tema de sobrevivencia de Chile como nación en el contexto latinoamericano. Es muy grave la cosa. Es muy grave. Ahora que a lo mejor el mismo problema tiene Perú frente, claro, sin duda, y Bolivia también, te fijas, entre muchas de estas cosas, pero no importa, lo que quiero señalar es que tenemos que, ojalá que superemos el tema de el límite fronterizo y empecemos a conversar estas cosas con los colegas peruanos, con los amigos peruanos. Hay muy poco en ese sentido. Muy poco, yo no sé qué pasa. Claro, tenemos a nivel de arqueólogo, uno puede tener amigos, qué sé yo, allá en el Perú, o a nivel de geógrafo, claro, pero el tema país no se trata a nivel latinoamericano. Nadie, no he visto ninguna convención que trate el problema país. ¿Y qué va a pasar con América Latina dentro de 50 años? Bueno, lo que importa es que ustedes, queridos amigos, estén convencidos, porque cada uno de ustedes tiene un círculo de amigos alrededor y puede expandir esta idea, ir creando conciencia. La conciencia, ¿cuál es el mensaje? Hay que sentarse a estudiar soluciones. Es difícil, muy complicado, sobre todo cuando se necesitan, como decía muy bien René, se necesitan muchos recursos para financiar la educación. Pero tenemos que conversar. Tenemos la masa pensante, pero la tenemos de sobra. ¿Cuánta gente, investigadores de la historia en la Universidad del Norte, en la Católica del Norte, en la Universidad ¿cuántas universidades hay aquí en Antofagasta? ¿Ah? ¿Cuántas hay? 5, 6, no sé. De verdad. ¿Ah? Y el resto son como sedes nomás. Bueno, sí, porque hay universidades que no tienen pensamiento y no tienen investigación, son solamente pizarrón, pero eso es un problema aparte, te fijas que no nos concierne ahora. Pero están las viejas universidades que sí fueron pensantes en su momento. Hoy día, yo me acuerdo, hoy lo voy a contar, porque es una cosa que les atañe a los antofagastinos. Un amigo mío químico que se llama Julio Pastenes, que ustedes seguramente más de alguno conoce, me contó hace muchos años, yo estoy hablando de los años 80 y tantos, que él había presentado un proyecto para el estudio de arsénico en el agua de Antofagasta. Y lo llamaron de las autoridades universitarias para que por favor dejara ese estudio porque era un tema candente, peligroso, que ese tema no se podía tocar. Resultado, Julio Pastenes tuvo que renunciar a hacer esa investigación y probablemente se dedicó a una investigación que no dañara a nadie, absolutamente inocua, cualquier cosa, invento, qué sé yo, la cantidad de cromo que tienen las patitas de los alacranes. Invento. Pero les voy a contar otra cosa. Hace como alrededor de 3 años, y voy a mostrarlo en una de las exposiciones futuras, 2 tesistas alemanas de la Universidad de Münster vinieron a Alto Patache, el lugar que voy a mostrar en fotos, me parece que ya hoy día en la tarde, a hacer un estudio del agua de la niebla. Fue muy interesante porque teníamos una gran discusión. Habíamos hecho 4 o 5 años antes un estudio, qué ingenuos, en la Coyahuasi. En la minera Coyahuasi habíamos hecho un estudio de los elementos que contenía el agua de Alto Patache. Por supuesto que ese estudio arrojó nada preocupante. Pero estos alemanes mandaron las muestras a Alemania. Fue en la Universidad de Münster. Se hizo el estudio de las aguas y el resultado, muéranse, es el siguiente. Escuchen bien. Esto yo lo cuento porque estas son las grandes verdades con las que se engaña a la población. El agua de Iquique hoy día es una mierda. Voy a decir, no me acuerdo los porcentajes, pero los voy a mostrar en un cuadro. En Antofagasta no sé cómo estará la situación, pero debe ser muy parecida. Hoy día en Iquique, escuchen bien, casi nadie toma agua de la llave, les juro por Dios. Todo el mundo compra aguas envasadas.
¿Para qué sirve el agua en Iquique en este momento? ¿Para lavar la loza? ¿Y para hacer la comida? No. Para el baño, para la ducha y para lavar la loza. Nadie toma agua de allá. Conversen con cualquier iquiqueño, aún con los obreros. Nosotros llevamos agua de pica, porque tenemos una parcelita allá, tomamos agua. El resultado de la exploración de las alemanas fue lo siguiente: alto contenido. Midieron 4 cosas. El agua de la niebla antes de la llegada a la trapaniebla. 2 metros antes pusieron un aparatito que limpiaban con agua destilada cada rato para que fuese absoluta, estuviese libre del aire atmosférico. Eso fue, midieron su aparato. Detrás venía nuestra trapaniebla de 40 metros cuadrados, del cual sacaron muestras, ¿verdad? Un poquito más allá estaban los tambores donde nosotros colectábamos el agua, de 500 y de 1000 litros. Y por último, el agua, muéranse, del hostal donde se alojaban en Iquique, o sea, el agua potable de Iquique, el hostal. Los resultados los van a ver cuando veamos la gráfica y la analicemos, son impresionantes. ¿Cuál es la mejor agua de todas? Lejos, el agua que captó el aparato Grunhoff que traían las alemanas con hilitos, estilo Espinosa, estilo de Carlos Espinosa en las primeras investigaciones. Le llaman el tipo Grunhoff, que es un aparatito que tiene 1 metro de alto, que se dio con hilitos nylon al estilo tradicional de Grunhoff. Grunhoff inventó este aparato por el año 1930 o antes. Bueno, esa agua era lejos la mejor. Potable, porque tenía suficiente sodio, tenía suficiente NaCl, suficiente para hacerla absolutamente potable, o sea, tenía sales suficientes. Y todos los otros porcentajes muy bajos, la que venía directamente del mar, la que nosotros los geógrafos llaman la niebla adveniente, la que viene de alta mar, la que viene y que ha estado rozando el océano y que ha estado chupando muchas de esas las espumas, ¿verdad? Esa agua que tiene algo de sodio por las espumas y que la hace potable. El agua de la trapaniebla, en el cual confiábamos que íbamos a tener una maravillosa, creíamos nosotros ingenuamente que íbamos a tener un agua de primerísima calidad, resultó ser bastante mala. Altos contenidos de NO3, SO3, sulfatos, ¿verdad? Nitratos, nitritos y, lo más grave, contenidos muy altos de metales pesados. Zinc, cadmio, además de arsénico, en cantidades enormes. Nos empezamos a preguntar, y se preguntaban los alemanes, ¿de dónde viene esta cosa tan rara que no viene del mar? Porque aquí hemos probado, no viene del mar. ¿De dónde viene? Había 2 alternativas: o viene de la tierra, de los suelos, o viene del aire. Se hicieron los estudios a nivel del suelo y a nivel del aire. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era un tema absolutamente geográfico. Es un problema de régimen de vientos. Hay en esa zona, y ustedes aquí en Antofagasta es muy similar la situación, hay un viento que viene predominantemente del sur, que le llamamos vientos alisios, ¿verdad? Que son los que mantienen el clima perennemente limpio en esta región, y que viene del sur, ¿verdad? En numerosas horas del día. Pero hay un viento opuesto que le suelen llamar los geógrafos el terral, que viene de tierra adentro y que viene en la dirección opuesta, no de sur a norte, sino de norte a sur. Resulta que hay un horario en la zona donde las termoeléctricas que estaban cerquita destilaban estos humos a través de una altísima chimenea que tienen que tener alrededor de, calculo yo, que de unos 25 o 30 metros de altura, ¿verdad? Se daba la vuelta y con los vientos nortes volvía, y eso ensuciaba la malla. Y nosotros decíamos, qué cosa más rara, uno pasaba la mano por la malla, negro, carboncillo, en la malla, que nosotros dijimos, estamos chupando agua limpísima. Resultado,
ahí había altos concentrados de niveles, digamos, de estos niveles de metales pesados y arsénico en proporciones gigantescas. Ya. Después se midió el estanque, pequeñas diferencias, pero muéranse. Lo peor fue el agua de Iquique. Lejos lo peor. El agua de Iquique, hoy, 2 años atrás, tenía mucho más alto porcentaje en todos los rubros, en todos los en metales pesados, en esto, en arsénico y todo lo demás. Y por supuesto, tema tabú. ¿Cómo puede ser tema tabú algo que le atañe a toda la población? ¿Cómo puede ser tema tabú y que nadie lo diga? Y que le hicieron callar la voz a Julio Pastene, yo me acuerdo porque a mí me contó. Entonces, frente a este tipo de situaciones uno dice una de dos: o salimos por los fueros de la verdad y lo proclamamos a los 4 vientos, o simplemente nos quedamos dormidos y aguantemos y llegamos el chaparrón y que aguantemos lo que pasa nomás. Entonces, vuelvo a la mirada de futuro, tenemos que tener mirada de futuro. Perdonen que me haya extendido con ejemplos, pero son importantes para que revela la situación es grave, demasiado grave para que nos quedemos callados. Pregunta, por favor. ¿Cómo se saca esto? Ahí. Yo te suelto aquí. Hola, gracias. René Ponte es mi nombre. Soy médico veterinario, diplomado en gestión ambiental minero industrial, auditor ISO 14000 y otros temas. Mi desempeño actualmente, digamos, soy asesor ambiental del gobierno del Estado chileno y también de la empresa. Un poco lo que te refería a Julio Bastel posteriormente hizo un estudio respecto de la contaminación de las hortalizas del kilómetro 12, cuando había maquinaria agrícola, y a partir de eso, ¿no es cierto?, se prohibió seguir cultivando hortalizas en ese sector. Respecto de lo que no pudo hacer con el agua, sí lo hizo con las hortalizas, y ahí hubo una muy buena respuesta, ¿no? Mi pregunta, primero, ampliar el conocimiento respecto del concepto de territorio antropológico, que, como tú lo planteas, obviamente es tremendamente amplio. Y hoy entiendo, digamos, las autoridades cuando decretan, por ejemplo, el área de desarrollo indígena Alto Loa, que para que nos demos una idea, la concentración de habitantes es muy pequeña en ese sector, y ese territorio, más o menos, cada persona que vive en ese territorio le corresponde 1.200 hectáreas, como concepto. Otro concepto, digamos, que a lo mejor las personas no conocen, es que la zona de interés turístico, que hasta se derogó y después se volvió a reponer, que es el Tatio Socaire, que va precisamente desde el Tatio hasta Socaire y incluye también, ¿no es cierto?, más o menos a unos 40 kilómetros de Calama hacia el oriente. Al este. Creo que quiero, con otro ejemplo, indicar, digamos, que existen territorios que hoy en día tienen cierta protección. Lo mismo ocurre, por ejemplo, detrás, todos los cerros, detrás del Cerro del Ancla, están protegidos desde el punto de vista que son zonas de reserva paisajística por el plano intercomunal del borde costero. El intercomunal del borde costero, ¿no es cierto?, protege gran parte desde el río Loa, por vocabulario del río Loa hasta Taltal. O sea, hay una cantidad de zonas que están protegidas con o sin el respectivo argumento técnico detrás. El tema, que un poco lo conversamos, es cómo somos capaces de mantener, ¿no es cierto?, estos ecosistemas
o estas defensas, cuando también requerimos como país una gran cantidad de recursos. Hoy en día, ¿cierto? Hablamos de 150.000, 120.000 estudiantes reclamando porque necesitan que la educación sea gratis. Tenemos necesidades de hospitales. ¿Cómo conjugamos esas necesidades del país versus mantener estos sistemas territorios antropológicos? Vaya preguntita. La pregunta del millón es la tuya. Mira, sin duda ninguna que existe problema, eso es innegable. El tema es, yo te lo trataba de alguna manera adicional en la conversación que tuvimos ahí en el café. El tema es si estamos realmente utilizando los recursos que sean estrictamente necesarios de la manera correcta o no. A lo mejor lo estamos utilizando, pero no de la manera más correcta, porque no utilizamos a lo mejor los sistemas más limpios. Eso por una parte. Ahora, ¿qué nos incumbe a nosotros? Yo creo que nos incumbe dos cosas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Porque yo creo que la pregunta tuya es casi imposible responderla en dos palabras. Es una pregunta que tiene que ser contestada por un equipo de gente, por un equipo de especialistas. Por eso que hablaba yo la idea del ombudsman y la idea de una masa crítica, pensante, pero que sea activa y que pueda manifestar su voz en la comunidad. No tengo yo la respuesta. Esto no es una panacea. Esto es una investigación. Es muy complejo, sin duda ninguna, el cotejar, el poner al lado el desarrollo, el futuro desarrollo y la necesidad de la cantidad de dinero que se necesita y los daños subsecuentes, los daños aledaños, los que se van a dar al lado. Eso requiere el concurso de un grupo de gente que piense y que trate de buscar soluciones. Yo creo que nadie tiene hoy, porque si no ya se habría ganado el premio Nobel, nadie tiene hoy la respuesta adecuada. No la tengo yo, no la tienen ustedes. Pero la podemos tratar de tener si logramos crear un grupo pensante entre todos. El que quisiera decir tengo la solución en tal y tal cosa, no. Es obvio que se necesitan recursos y también es obvio que una cosa como una región como Tarapacá o Antofagasta necesita explotar sus riquezas mineras de alguna manera. Claro, el tema es cómo, en qué medida, en qué cantidades, con qué tipo y velocidad de expansión. Porque todas estas preguntas que yo me planteo, ¿en qué términos o con qué velocidad, con qué tipo de expansión, con qué tipo de volúmenes? ¿Quién las decide hoy día? ¿El Estado chileno? No. ¿La compañía? ¿Sí o no? ¿Quién decide si el Abra se amplía, si no se amplía, si para allá, si para acá, si al lado de Calama, si debajo de Calama? Tengo un alumno que vive en las afueras de Calama, hacia el norte, y me dice que todas las noches siente todos los ruidos subterráneos de una mina, que es la Mansa Mina, que está metida absolutamente bajo de Calama. Me dice él, si no, ¿cómo sentiríamos? Mi casa se remece todas las noches. Hay rumores de que la gran masa cuprífera estaría debajo de Calama, no sé, será cierto. Ya, pues, pero entonces, ¿qué importa más? ¿La masa cuprífera debajo de Calama o Calama? ¿Es la población humana o no? Es el mismo dilema que se presenta con la cosa del mundo indígena en otro esquema, ¿te fijas? El convenio 169, digamos, protege a las comunidades y les da ciertas garantías, pero choca, obviamente choca con todas estas apetencias por el agua, por las riquezas del subsuelo, etcétera. Choca y hay choques. Tenemos en Iquique unos choques permanentes. Acaba de
ocurrió una cosa divertida en Iquique hace muy poco. La declaratoria que con pompa y con gran pompa del Parque Nacional se hizo el Parque Nacional Huasco como Parque Nacional. Ahora, cadmio, selenio. Y eso que no se hizo examen de mercurio, que sospechamos porque todos los petcoke, todos los carbones estos bituminosos dicen los técnicos que contienen mercurio. Y el mercurio es el más letal de todos. ¿Por qué no se incluyó el mercurio en la norma chilena? Eso es lo que he sabido. Yo no soy un experto en eso, pero por eso vuelvo a la idea del ombudsman, vuelvo a la idea del grupo. Tiene que haber un químico que se meta a fondo en la cosa y diga: mi idea es la siguiente, tata. ¿Por qué? Para poder tener una respuesta ante la comunidad tiene derecho a saber la calidad de su agua, tal como tiene derecho a saber cuál es la relación futura con el mundo indígena, tal como tiene derecho a saber cuál es el futuro de la propiedad del agua. Las discusiones sobre el agua, alguien dijo muy bien, tú, René, dijiste el gran problema del futuro, claro, de eso. Afortunadamente hay fuentes nuevas de agua que hay que explorar, ¿verdad? Que están muy poco exploradas, que no se ha hecho casi nada, y vamos a demostrar que sí se puede, que vamos a nivel experimental. Entonces, resumiendo, tomemos conciencia nosotros. 1. 2. Creemos conciencia en torno a nuestro. 3. Creemos una voz, y cuando tú hablas de un periodismo alternativo, me parece fantástico que haya voces. Haya voces, claro. Que haya voces disidentes, que piensen distinto y que sean capaces de contrarrestar el lobby asqueroso que existe, pues ese lobby soterrado que debe haber a nivel parlamentario que nadie conoce. ¿Cómo será? ¿Con qué? Para legislar en uno o en otro sentido. Pero o somos personas humanas pensantes o somos unos imbéciles burros que seguimos la corriente. Seamos personas humanas pensantes y exijamos en un momento dado ante nuestras autoridades respuestas ante un dilema tal. El problema del agua potable en Iquique está empezando a hacer crisis porque la gente, cuando ya se dio cuenta que nadie está tomando agua de la llave, ¿sabe lo que significa? Que no haya un iquiqueño. Vayan ustedes a ver cómo se consumen las garrafas de agua. Es impresionante. Han prosperado todas estas productores de agua y yo creo que agarran agua de la llave, la limpian un poco y la vuelven a vender porque debe ser de la misma. Pero es impresionante. Nadie toma, todos mis amigos, nadie. Pero pregunto yo, ¿para qué mierda existe el agua potable entonces? Si no es potable. No sé para qué. Y además la estamos pagando. ¿Para qué? ¿Para ser usada en nuestros excusados y en nuestra ducha nada más? Es como doloroso. ¿Pero por qué no se plantean estas cosas? Porque no hay voluntad, porque estamos contrariando a lo mejor determinadas políticas regionales, ambientales. Cuando uno habla con la gente de la CONAMA, a mí me da risa porque la CONAMA, que debería ser el organismo que pensara estas cosas, analicen ustedes las declaraciones. Entonces, estamos ante una mentira permanente. Se nos miente descaradamente sobre el problema indígena y el problema mapuche. Se nos miente descaradamente sobre el problema de la calidad de nuestras aguas. Se nos miente descaradamente sobre el tema de la propiedad del agua. Se nos miente descaradamente sobre los costos de producción de las empresas. Se nos miente descaradamente. Entonces nosotros nos quedamos cruzados. ¿Hasta cuándo? Tal vez vamos a necesitar una víctima un día en una gran marcha,
una víctima que muera con alguna bala perdida, esas que dicen que son perdidas. Vamos a necesitar una víctima, un tipo de Daniel Zamudio, pero en el ámbito ecológico, que sea masacrado, destruido, que sea acribillado, para que recién entonces nos empecemos a dar cuenta. ¿Y por qué estas cosas no se hablan? ¿Y por qué no se hablan en la universidad? Yo iba a dar una charla en la Universidad de Antofagasta. A mí me tinca, dicen que buscaron argumentos para decir, a mí me tinca que sabían que yo soy medio revoltoso y que podía dejar la escoba. No sé, me tinca, pero no me digo, es que me alegro que haya prensa alternativa, me alegro que se digan otras cosas. Tenemos que leer ese tipo de cosas. Leamos no solamente La Tercera y el Mercurio, leamos otras fuentes, pero que desgraciadamente tenemos muy pocas fuentes, y en materia de radio muy pocas que podrían llamarse libres. Es una realidad, pero no importa. Me voy a permitir hacer un símil, una comparación. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de San Mateo de la viuda que acosaba al juez porque no le hacía justicia y iba repetidamente a decirle, oiga, hágame justicia, porque lo sacó por cansancio, y finalmente dice la Sagrada Escritura que le concedió lo que ella quería, le hizo justicia? Así tenemos que ser, exactamente igual que esta pobre viuda que nos cuenta San Mateo. Exigir lo que nos corresponde, porque eso es la justicia. Exigir lo que nos corresponde como sociedad, como grupo humano, como grupo indígena, etc. Tenemos que exigir. Desgraciadamente, yo me imagino qué pasaría en Cataluña o en Madrid con esta calidad del agua si la tuvieran ellos, esta calidad de agua que tenemos aquí, no sé aquí en Antofagasta, pero en Iquique hoy. Pucha, saldrían los madrileños y no digamos nada, los catalanes, ¿verdad?, a reclamar, digamos, o como las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Bueno, es que parece que nuestros políticos se mueven. Tú decías muy bien, el movimiento estudiantil ya, pues, el movimiento estudiantil, ¿dónde está el movimiento ambiental? El movimiento estudiantil está en fuerza. El movimiento, ¿por qué no inyectamos al movimiento estudiantil un poco de este elemento ambiental para que se convierta en una especie de elemento que haga crear conciencia, haga crear crisis? Tenemos que hacerlo. No cejemos. Aquí no es problema de edad, no es problema de nada, ¿no? Y no nos refugiemos que resulta que yo soy nada más que historiador, y fíjese que a mí me interesa nada más que el tema de, qué sé yo, los esclavos negros durante la colonia. No. La mirada del historiador, eso nos han enseñado. Los buenos historiadores tienen que tener una conciencia social. Es una ciencia social también, pues. Entonces, aquí nadie se puede escapar. Nadie. Porque, les insisto, estamos ante una crisis. Lean libros sobre esta crisis. Lean libros sobre la crisis, por ejemplo, climatológica a nivel mundial. Me olvidé de traer ahí una cosa publicada en UNESCO de un par de franceses que es una maravilla. Es que, bueno, pero es que eso no es... Yo soy arqueólogo. Un momentito, usted primero ser humano, segundo, además, usted es antofagastino, es de acá, y tercero es arqueólogo, pero no primero. Entonces tenemos que crear conciencia,
no cejar, no tener miedo, seguir pase lo que pase. Ojalá hubiera un día en una protesta una víctima. Terrible decirlo, pero parece que así funcionan las cosas en nuestro país. Solamente cuando hay muertos surge la ley, ¿cómo se llama la ley de esta niñita? La ley Emilia, ¿cómo se llama? La ley Emilia o la ley Zamudio o la ley de... Curiosamente, ahí se apura todo el mundo para hacer una ley. Pucha que se apuran, pero para este tipo de cosas que son de supervivencia, yo diría ya planetaria, porque ya no es un tema ni siquiera nuestro, es un tema del planeta Tierra. Lean sobre estos temas. Las crisis, el problema de las crisis energética, lean estas cosas más allá de su estricta especialidad. Perdonen que me latee tanto, pero... No sé si puedo tocar, me gustaría hacer una pregunta, pero enfocada sobre la base de lo que usted está conversando en este minuto. Tenemos un par de preguntas más, cerca de la luna. Sí, tenemos dos preguntas más y una intervención. Antes de leer una pregunta simplemente. ya, es que antes todavía le dio Margarita. Sí. Bueno, la mía no pregunta, es más sugerencia. ¿No? ¿Listo? Buenos días. Antes que nada, saludo para Alfredo Horacio, que acaba de conocerlo. Mi nombre es Margarita Blanca Ledesma, soy técnico en turismo y además directora del Centro de Investigación Cultural Histórico Isaac Arce Ramírez. La verdad que me ha interesado bastante lo que usted ha relatado, porque es un gran profesional y además una eminencia, lo que es la parte de arqueología y el mundo del medio ambiente. Lo que yo también sugiero, porque lo mío no es una pregunta, sino que una sugerencia, sería ideal porque lamentablemente hay los medios de comunicación, con todo el respeto a todos los periodistas y a todos los arqueólogos que están presentes y además al señor que es médico veterinario y a todos, debiera haber un medio de comunicación que trate todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente y la protección del tipo patrimonial, porque yo la verdad que me he dado cuenta que hemos sido muy atropellados en cuanto se han aplicado, por ejemplo, que es el famoso deporte de Dakar, que lo han hecho en sitios que no debieran ser, que han destruido todo lo que es la parte del patrimonio histórico y además el daño al medio ambiente y a nuestra flora y fauna en general. Entonces sería ideal que se creara un medio de comunicación el cual trate de estos temas y que lo relacionado con la protección también. El medio, como te digo, fundamental, que es un apoyo mental porque también es parte de nuestra salud. Eso es lo que ya... Bueno, vamos a referirnos más concretamente a la cosa del patrimonio y del medio ambiente en alguna otra charla y discutiremos algunas posibles iniciativas que podamos crear. Pues yo creo que un museo, y yo me alegro muchísimo de que esta charla haya sido en el museo, un museo obviamente tiene que ser mucho más que una serie de organismos muertos. Tiene que ser un centro de creación de iniciativas y yo me alegro muchísimo que el Caminante del Desierto se conecte con un museo porque es muy cómodo sentarse en el museo, digamos, esperar que la gente venga, que se va a ver que toda esta cosa y crear toda una infraestructura maravillosa, a lo mejor un sistema de guías y todo lo demás. Pero un museo también debería ser, ya que, terrible decirlo, las universidades no están en este momento enfrentando el desafío del futuro, ¿no? Ninguna. Bueno, a lo mejor el museo. Tiene la ventaja el museo de poder decir, bueno, nosotros somos un poco los poseedores del pasado, los conocedores del pasado, proyectémonos al futuro. Y a lo mejor aquí
Y hubo una idea, crear un pequeño centro de reflexión. Un centro de reflexión, traer gente de otros lugares, gente de Santiago, hay investigadores que tienen muy buenas ideas. No es necesario ser un Chomsky para poder predicar y hablar sobre estas cosas. Puede ser un humilde Larraín nomás, pero lo importante es hablar sobre estas cosas. Lo importante es pregonar. Tenemos que sacar la voz. Estamos, francamente, adoptando la política del avestruz. Es mucho más fácil esconder la cabeza bajo la arena. Estamos escondiendo la cabeza bajo la arena en muchos aspectos, ¿verdad? Y así como en el mundo mapuche y la problemática mapuche, que para nada es mi especialidad, pero yo admiro, digamos, los que han estado investigando el tema, ¿verdad? Así como allá ha habido muchas voces que han salido en defensa del mundo mapuche, ¿verdad? Legitimando muchas de sus peticiones por razones históricas y por razones antropológicas que conocemos. Bueno, ¿por qué no podemos crear el Museo un centro de reflexión? Un centro de reflexión frente a todas estas temáticas, frente a la temática del patrimonio, frente a la temática del uso del agua, frente a la temática de la producción de la minería, frente a la temática del clima y sus cambios. Cuando uno escucha de que aquí al 2050 dicen que puede subir hasta 3 grados la temperatura media del planeta, ¡diablo! Pues. Significa el derretimiento del Polo Norte y de gran parte de Antártida, pues. Derretimiento del hielo, chupaya. Y cuando nos dicen que eso puede ocurrir en el 2050, ¿no les aterra? Porque eso significa que Antofagasta subiría el nivel del agua a varios metros, y en Iquique, en toda la costa chilena, que no quedaría un puerto que se salvara. Bueno, dirán, es que esos son presagios muy negros. Ese es el peor de los escenarios. Es que yo creo que hay que ponerse en el peor de los escenarios. Porque cada vez que cuando se habla de fechas límite, yo veo, antes nos hablaban del año 2500, pero ahora nos están hablando del año 2050. Pues. Y cuando vemos las cosas que están pasando, uno dice, si no, nosotros no nos vamos a librar. Y esta prolongadas sequías en unos lugares y prolongadas inundaciones en otros lugares, es obvio que estamos ante una situación climática muy extraña, muy cambiante, y siempre se nos dice de repente, no me acuerdo a propósito de qué inundación y en qué lugar se hablaba hace 100 y tantos años que no se veía una cosa igual. Pero no sacamos la respuesta fácil, no, es que estas cosas son cíclicas. Pero a lo mejor es una espiral, cíclica, pero cada vez hacia atrás. Entonces, y si podemos solucionar las cosas, porque estas son cosas posibles, si podemos exigir que la energía que se nos entregue sea realmente más limpia, en su causa, en su lugar de origen, más limpia. Y si podemos exigir que los procesos de fabricación, los procesos de obtención de los metales se hagan de una forma mucho más limpia. Existen las tecnologías, yo no lo podía creer, yo creí que no existían tecnologías para reducir a cero la emisión de partículas contaminantes en las chimeneas de las termoeléctricas. Existe la tecnología para reducir a cero y producir una serie de otros elementos con lo mismo que se está sacando, sobre todo que sea ácido sulfúrico y otras cosas. Bueno, existe. Es que es más caro, es más caro. La respuesta que me daba el gerente de la Pacífico cuando discutíamos el tema me decía, bueno, ¿a usted le gustaría que subiera el valor del kilowatt hora en X por mes? Sí, le dije,
Claro que me gustaría, pues, si acaso me ofrece una energía limpia y me da más seguridad para el futuro, no me cabe la menor duda. ¿Y eso cómo se logra? Pues con educación, pues a través del mundo educable de Chile, de que es mucho mejor pagar más por una cosa buena que no pagar menos por una bagatela, por una estupidez. Pero todo esto es fruto de la reflexión. Esto significa que tiene que haber grupos que piensen. No los hay. No los hay, no los he encontrado. Este es el primer lugar donde se atreven a escuchar sin que haya censura. Es preocupante y no creo, sinceramente, no creo que esté yo exagerando, porque tenemos que plantearnos el escenario del 2050 y el 2100 y el 2200, porque va a ser el escenario, repito, de nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Tenemos que ponernos en ese escenario. ¿Qué le vamos a alegar en herencia? ¿Un Chile lleno de hoyos? ¿Playas contaminadas? ¿Mar sin vida? ¿Ecosistema marino inerte? ¿Qué le vamos a alegar? Entonces, así que, amigos, se impone reflexión, se impone creación de organismos pensantes, se impone que en este museo, qué maravilla sería poder empezar a escuchar estas cosas y discutir los temas sin miedo. Perdonen, pero el tema me apasiona. No se preocupe, para eso está. Bien, tenemos dos reflexiones para finalizar por la hora, la dama y el señor. Estimado profesor Don Horacio, gracias. Gracias por estar acá. Primero por su envergadura científica, por su favor. Y quiero tocar ese tema, por sus favores. Cada vez que visitamos su página, hay algo que entregar, algo que enseñar. Con un lenguaje claro, con un lenguaje que entiende desde más abajo. Parece que usted viene al tiempo de los cesares. Si entiende el de más abajo, está por contado que el de arriba también lo entiende. ¿Por qué hago esta acotación? Porque de hecho se está escuchando acá al señor Corker, con respecto a algunos detalles en cuanto a la pregunta. Pero para poder llegar a eso, quiero hacer una pequeña aceleración. El volver a reiterar las clases. Hoy día no están los estudiantes, están aquellos que deben estar, aunque nos faltaron algunos más. Están aquellos que usted está llamando en este minuto a que son las mentes para crear realmente organizaciones independientes, libres, pensadoras, que me encanta esa frase. Y lo más importante, que puedan educar a toda una masa. Yo hablo de una masa. Porque en este minuto, los poderes fácticos, o como usted dijo recién, y nosotros reiteramos hace muchos años, los dueños de Antofagasta, coludidos con aquellos que no siendo dueños de Antofagasta, tienen la gobernabilidad de esta ciudad, se han encargado de llenar nuestras mentes de mitos, leyendas e historias simpáticas para explicar un montón de situaciones. A veces entender, no podemos hacer entrar en pánico a la gente. No le podemos contar que hay cambio en nuestro aire, no podemos hablar de arsénico en las aguas, no podemos hablar de fenómenos de surgencia, por ejemplo, en la bahía de Antofagasta, y que las aguas que están en este lugar filtrando para que la gente la beba son aguas que también provienen de donde está el desagüe, del gran desagüe. Porque si mezclamos surgencia, corriente, fondo de bahía y los activos que están hacia el sector de la cortada, significa que las aguas que van captando de la planta desaladora también son aguas que están en un proceso o de eliminación de plantas de agua salida. Y todo tiene una explicación que antiguamente nosotros le llamábamos cuentos y que ahora simplemente son explicaciones por una frase rimbombantemente hasta tecnológicas. Y
Y todo esto es debido a que los medios de comunicación se han encargado de poder difundir que los dueños de Antofagasta están entregando lo mejor crean fuentes de trabajo, le otorgan a la ciudad de Antofagasta y a sus habitantes un mejor estándar de vida. Pero los que hacen ciencia son los grandes culpables, porque esa ciencia egoísta solamente es para ellos y su círculo cercano. Cuando hacen investigaciones, la hacen llegar a la comunidad de una manera tan científica que el resto no la entiende. Y yo comprendo, porque a veces usar términos, podemos decir, del pueblo, el resto simplemente lo da vida. ¿Cómo es posible que tú pesques la ciencia y la vulgarices para el resto? Pero volvemos a insistir, profesor, yo le agradezco. De la manera en que lo hace, sencillo. Pero una cosa es que lo diga don Horacio Larraín por una trayectoria, a que lo digamos nosotros como simplemente obreros caminantes del desierto. Por ejemplo, yo escuché recién que están en los cerros del Ancla, todo como una forma paisajística estaba protegido. Espero no haber escuchado mal, pero nosotros somos caminantes del desierto, caminamos por el desierto. Entrar del cerro del Ancla ya faltan 3 o 4 años que me echan abajo. Y si vamos tanto al norte como al sur, puede que la primera cadena montañosa, que es la muralla de nuestra casa, esté muy bien pintada, pero la verdad, como dice don Horacio, está todo rastreado, foradado. Lo más importante de los caminos que van dañando los ecosistemas, no es nada que camino. La petición, aparte de la información que usted va entregando, es que por favor a su gente digan que usen un lenguaje más sencillo para que de esa manera las personas vayan entendiendo. Porque lo que se está formando hoy día es peligroso. Se están formando sentimentales del medio ambiente, sentimentales de todo tipo de ciencia, y los sentimentales no sirven. Muchas de las veces cometen más errores que de lo que realmente pueden solucionar. Y es por eso que estos dueños de tanto de la ciudad, de los países, de la economía, los miran porque saben que es un fracaso constante. Mientras que los que realmente propagan la ciencia, los que van educando, los que realmente van entregando un mensaje, un aporte y una esperanza por todos los medios naturales, por lo que se pueda abocar cada quien, cada vez vamos teniendo menos tribunas. Porque realmente esos sí son los que provocan el cambio. Don Horacio, usted lo dijo, es importante plantar nada, pero es más importante saber por qué se planta. Mi agradecimiento, esa fue mi crítica de parte de Caminantes del Desierto, y por supuesto, bienvenido a la ciudad donde existe el dueño y aquellos que acompañan a los dueños. El resto simplemente es un dormitorio que tenemos que ver los programas que nos ponen día a día. Gracias. Y terminamos aquí con la reflexión, la pregunta. Espérate, quiero decir un par de cositas. Quiero agradecer las palabras de Mauricio, retomarlas y hacer un brevísimo análisis. Yo creo que estamos ante una disyuntiva en que se ha acumulado mucha información sobre estos problemas que hemos estado ventilando. Existe mucha información en el mundo científico, como tú muy bien señalas, pero la distancia que hay entre lo que maneja el grupo científico, lo que llamamos las publicaciones de alto nivel científico, aquello que las universidades dicen, se enorgullecen de tener publicaciones top, porque hoy día se mide la universidad, no sé si ustedes sabían, por la cantidad de publicaciones científicas, ¿cómo las llaman? De altísimo nivel. Miren ahí, yo creo que
ese barómetro es errado. Yo creo que el valor de las universidades debería ser muy diferente, no crear una cosa, digamos, productividad científica por productividad científica. Hay una frase que en el blog que yo tengo sobre ecoantropología, por si acaso pueden buscar eco-medio antropología, buscan en el Google y los lleva al blog. Una frase van a conocer en el lenguaje adecuado, algo así es la frase, no recuerdo. Sabiendo mucho, no lo pregonan. Detestable la avaricia científica de aquellas personas que sabiendo mucho no lo pregonan, no lo enseñan a través de la educación de alguna manera. Yo me he propuesto en el blog hacer exactamente eso, en la medida de mis débiles fuerzas, poder traducir a un lenguaje científico ciertos problemas, ciertas preocupaciones, ciertas cosas. A veces son situaciones de crítica, como en el caso del Dakar, tengo varios capítulos sobre el Dakar y sus consecuencias. A veces son pequeños estudios de un mapa antiguo, una cosa así, pero siempre trato de sacar una moraleja, y la moraleja que sea de educación. Aprendamos algo de esto, de este mapa antiguo, de este personaje antiguo, y hay toda una playa de personajes antiguos conocidos en nuestras regiones que conocen nada más que el científico, porque Max Uhle lo conocen los arqueólogos, ¿verdad? O Isaías Bauman lo conocen los geógrafos y un poco los arqueólogos, ¿verdad? O qué sé yo, algunos de los grandes investigadores del desierto como von Schudi. ¿A quién conoce a von Schudi? Al austríaco von Schudi. ¿Quién conoce? ¿Conocen el plano de von Schudi? Su viaje en 1856. O Filippi, el viaje al desierto de Atacama. Estas cosas como quedaron en el pasado. No, porque son fotografías del pasado, pero que nos sirven al presente para crear el futuro. Entonces, eso yo les llamo grandes defensores de la ecoantropología, o grandes pioneros de la antropología, y entre ellos he puesto siempre con mucha energía, con esto termino, a nuestra querida amiga que ya desaparecida de nuestro planeta, que es la Bente Wittmann, que fue maestra de varios de ustedes, una mujer extraordinaria. Mientras más lee uno de sus viejos trabajos, algunos escritos en inglés y que nadie conoce, varios, ¿verdad? Esa mujer extraordinaria que dio su vida en cobija y que alertó sobre muchas de estas cosas y que supo mezclar y combinar la historia, la etnohistoria, la geografía y la antropología con una habilidad impresionante. La conocí muy de cerca y estuve con ella prácticamente sus últimos meses antes de su muerte, cuando vivía aquí a la subida de la Coviechi. Entonces, esa mujer para mí es iluminadora, en el sentido que la considero. Bueno, esos pioneros deberían estar aquí en fotografía. A lo mejor están en el museo. No sé si hay una foto de Filippi, de von Schudi, de qué sé yo, de Burmeister, qué sé yo, de cualquiera de ellos, o los posteriores, más tardíos, ¿verdad? Como me alegro mucho que se haya nombrado aquí el nombre de Isaac Arce, el autor de las narraciones históricas de Antofagasta, una publicación valiosísima, ¿verdad? Hemos olvidado esos personajes que fueron en su época pensadores, y de alguna manera unos previendo más el futuro, unos más, otros menos. Un pequeño detalle y termino. Cuando estudiaba yo la descripción de Tarapacá de don Antonio Bryan de 1765, me llamó la atención la predicción que él hace con respecto al futuro de la pampa del Tamarugal y del bosque del Tamarugal. Dice una frase así más o menos de este estilo: llegará un tiempo en que no quedará prácticamente un árbol vivo en el Tamarugal,
1765, antes de la explotación salitrera, fue un visionario. Un visionario. Muchas de estas personas han sido visionarios en muchos aspectos. Tenemos que brindarles nuestro reconocimiento, nuestro recuerdo y hacer llegar a las generaciones jóvenes el valor de estas personas. Fueron hombres extraordinarios y hay muchos en esta zona de Antofagasta. Bueno, muchas gracias. Primero, las universidades cambiaron de naturaleza, ahora son empresas. ¿Por qué? Son empresas. Sí, pues Hay en todo lo que tú mencionaste. es verdad. Lo otro es que tú mencionaste con mucha razón la cuestión de que vivimos con mentiras, ¿no es cierto? Y por qué los gobernantes no hacen nada. Y yo creo que nosotros, eso de mentiras, no es de ahora, obviamente. Eso de toda la vida, de toda la historia de la humanidad, desde cierto punto que se desarrolló. La gran diferencia es que ahora la gente se está moviendo y el centro de poder se está cambiando. No es el político el que solamente él decide lo que se va a hacer, sino que nosotros nos estamos movilizando, nosotros. Pero el político no hace nada, o el gobernante no hace nada, porque aquella historia dice que no llora no mama. Si no se están moviendo, se nos están reclamando, es porque se sienten bien, no hay nada que hacer. Pero en lo que sí tienes toda la razón, y es fabuloso que vengas a meternos la eso, es lo que tenemos que hacer más, tenemos que juntarnos, tenemos que reflexionar, sentarnos a pensar a Antofagasta en el caso. Exactamente. Y organizar eso es lo que hay que hacer. Ideas, porque sí, ya es posible que la masa, digamos, salga a la calle y se manifieste, pero tenemos que tener un guión, un listado de prioridades y estrategias y medios de comunicación que nos acompañen, porque eso lo encuentro fantástico. Exacto. Sin la comunicación todo se hace mucho más difícil. Así que una vez más, sumándome a todos los que te agradecieron, gracias. Yo también te agradezco. ¿Es esa una invitación? No, les agradezco muchísimo porque han tenido una paciencia infinita para escuchar, una paciencia admirable realmente, porque generalmente todas estas charlas suelen terminar bruscamente en su horario y después chao pescado, cada uno a su casa, ¿te fijas? Pero estamos en otro ambiente, estamos pensando, estamos poniéndonos en un plano de pensar el futuro, como muy decía la Tuca, y necesitamos hacerlo. Es como, piensen ustedes que las generaciones futuras nos van a pedir cuentas. ¿Qué hizo usted, profesor universitario, profesora universitaria, durante los 35 años que permaneció en la universidad? ¿Qué hizo usted por la región, por el país? Es que publiqué 250 artículos, 5 de ellos, qué sé yo, del más alto nivel. Pero llegaron, la gente lo leyó, lo comentó, lo discutió, lo peleó. No tenemos que tener miedo a la crítica. Va a venir siempre. Hagamos lo que hagamos, se nos va a criticar, así que da lo mismo, hay que sentarse en la crítica y animosamente seguir adelante y pensar. Lindo sería que aquí se creara, como sugiere muy bien la Tuca, que lindo es, yo veo a Agustín, veo a la Tuca, veo a la Nancy, veo a René, veo a Domingo, veo a Ivo, veo un montón de gente, antiguos amigos, colegas, que están dispuestos a dar su granito de arena en esto, y junto con la gente que puede mover opiniones como son los periodistas. Ojalá hubiera habido 20 periodistas aquí, ojalá. Es necesario trasponer las fronteras, la puerta del museo, es necesario trasponer las fronteras de la universidad. La universidad hoy día, desgraciadamente, como muy bien dice Tuca, la universidad tiene otro giro, ya no es la universidad que conocimos en el pasado, no es la Universidad Don Juan Gómez Millas.
Lean los artículos de Juan Gómez Millas, el que fuera rector de la Universidad de Chile. Vean y lean a don Andrés Bello, el creador de la Universidad de Chile, mi tatarabuelo directo por el lado materno, en tronco con don Andrés. Bueno, uno vuelve a leer esas cosas. La vida de don Andrés Bello es impresionante, se vivía otro mundo. Ellos soñaban el Chile, siendo él venezolano. Soñaba el Chile del futuro, ¿verdad? Cualquiera de estas personas. Filippi, el que fuera director del Museo de Historia Natural tantos años, tiene una frase maravillosa sobre es decir, vuelvo en el pasado, en personajes del pasado, hay una riqueza que no hemos explotado, que es el soñar el futuro. Si ellos fueron capaces de hacerlo en su época con pocos medios, hoy con esta maravilla de medios que tenemos, con este internet increíble. Mi blog es un granito de arena, pero no importa, siempre he dicho, van a surgir otros, y otros, y otros, y seremos más, seremos cada día más, y seremos un día millones. Gracias.